El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenos días. Quisiera comenzar este tiempo haciendo una oración para poner la palabra en manos de Dios. Vamos a orar. Precioso Señor Jesús, te damos gracias. En esta mañana te ruego que uses mi vida para poder compartir lo que has puesto en mi corazón y pueda edificar la vida de las personas que lo están escuchando, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, es que tengo un poquito de gripa, pero bueno, espero que me pueda yo entender con claridad. Hace algún tiempo estaba escuchando acerca de la famosa película de Guillermo del Toro que se llama Pinocho, y algo que me llamó mucho la atención es que dentro de de la entrevista que le hacen a él, si tú te has dado cuenta, la mayoría de sus películas son muy oscuras y tienen personajes bastante extraños, y uno podría preguntarse de dónde viene todo esto. Él comenta en una entrevista que cuando él era chico, a raíz de que sus padres lo dejaron ver una película pues no apta para niños de terror, a raíz de esta situación que él vivió, no podía dormir y comenzó a ver cosas, a ver sombras en su casa. Decía que veía hormigas en la pared. Pero pues estamos hablando de un niño. Entonces, en su inocencia, en ese momento de un pequeñito que quería ir al baño, él hablaba con estas sombras, con estos demonios. Y en una ocasión les dijo: si tú me dejas ir al baño, yo voy a pactar contigo, yo voy a hacer un pacto contigo, y que toda mi vida y todo lo que yo haga te lo voy a dedicar a ti. Qué tremendas palabras las de este señor. Y ahora pues lo vemos famoso, vemos un hombre que tiene bastante éxito a raíz pues de todas las películas que él ha hecho. Pero detrás de todo este éxito, detrás de toda esta fama, hay algo tremendo que es precisamente esto que te estoy platicando, de cómo él pactó con los demonios. Y en esta mañana quiero compartirte esta meditación que le he titulado No te distraigas con tus hijos. Y quisiera leerte lo que dice Marcos 9, 20. Y dice así la palabra de Dios: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Hasta ahí. Estamos hablando de que Jesús liberó a un niño, y cuando Jesús le preguntó al papá desde cuándo le había pasado esto, el padre respondió que desde niño. ¿Sabes? Estamos viviendo épocas muy tremendas en donde sí los jóvenes son atacados, pero creo que ahora los niños son más atacados por Satanás. Satanás está atacando a las generaciones pequeñitas. Satanás los está envolviendo en un sinfín de cosas, y aunque la pregunta es fuerte, es algo que creo que es necesario que aprendamos como padres. Y dice así la pregunta: ¿cómo es que mi hijo puede endemoniarse? No quisiéramos jamás que pasara esto con nuestros hijos, ¿verdad? Pero en el caso de lo que acabamos de leer en la Biblia, hubo algo que tuvo que haber detonado para que este pequeño tuviera
esos demonios dentro de él. Entonces hay muchos factores que pueden determinar, y que si tú y yo no estamos listos o estamos distraídos, Satanás puede tomar ventaja sobre nuestros hijos, y sin saberlo nuestros hijos pueden estar pasando por una situación difícil y necesitan ser liberados. Uno de estos factores es la pornografía. En las escuelas ya llevan pornografía. Hay niños que están totalmente precoces para su edad, y me ha tocado ver cómo las maestras en algunas juntas del salón nos han dicho que en la escuela en general llevan este tipo de material, y los maestros dicen: papitos, tengan cuidado, no saben lo que sus hijos traen en casa. Si tú como padre estás viendo pornografía, esto es una atadura no solamente para ti, sino también para tus hijos, porque son puertas que se abren a Satanás, y nuestros hijos pueden ser portadores de demonios a causa de estar viendo pornografía, de estar ensuciando su mente. Otro motivo es televisión, películas. Las películas de hoy en día, no solo de caricaturas, sino de cualquier índole, la mayoría ya traen brujería, ya traen conjuros. Las últimas que salieron de Disney te plantean totalmente el hablar con los muertos, el hacer ritos satánicos, y en ocasiones tal vez nosotros solamente ponemos la tele, y a lo mejor cuando los papás no están, tú te imaginas a tu hijo estar haciendo un círculo en el piso, estar haciendo un pentagrama, y a lo mejor lo pueden hacer como de juego o tratar de imitar lo que ellos ven en la televisión. Sin embargo, ellos no saben las puertas que pueden abrir a Satanás y a sus demonios a través de estas cosas. Obviamente el celular, las computadoras, juegos de video, los famosos challenges en internet, los desafíos que hay en internet. Estaba viendo un video donde un joven juntamente con sus su familia de puros jovencitos de 11 años para abajo, en la noche empezaron a hacer su reto en vivo, jugando un juego que se llama Charlie, que es como una imitación de la Ouija, y comenzaban a hablarle a Charlie, y comenzaron a suceder cosas en la habitación. Incluso el más pequeñito tendría como unos 3 años. Imagínate lo tremendo de esto, ellos tratando de hacerse famosos a través de este video. Y aunque tuviera miles de vistas, y aunque veo muchos comentarios diciéndoles hagan más videos de estos, el pequeñito estaba espantado, y aún el pequeñito percibía estas cosas y decía: es que ya llegó, y mencionaba el nombre del demonio, y todo lo ven como un juego, pero en realidad están trayendo demonios a su vida. Y nosotros como papás no podemos estar distraídos mientras nuestros hijos en la escuela, en la casa, con los amigos, hacen muchas cosas en las cuales tal vez tú y yo podemos ignorar, y pensamos que todo va bien, cuando en realidad no es de esa manera. A través de la música también se abren puertas al diablo, música perversa, música que comienza a acelerar su mente, a estar pensando en otras cosas en las que ellos no deberían de estar pensando, por el lenguaje tan atrevido, tan sucio de las canciones. Satanás es sutil, Satanás viene como serpiente y se esconde, pero al final suelta la mordida para lastimar a nuestros hijos. Y si nosotros como padres estamos distraídos en cualquier momento, nuestros hijos pueden ser portadores de demonios a causa de nuestra distracción. Aquellos que tienen amigos imaginarios, muchos niños
se refugian en un amigo imaginario porque los padres están ausentes, porque se sienten solos y a lo mejor comienzan a hablar ellos solitos, pero ¿sabes qué va a pasar? Que en un momento alguien le va a responder y no va a ser un ángel, va a ser un demonio que aprovecha la oportunidad para comenzar a platicar con tu hijo. Y a veces nosotros como papás aplaudimos ese tipo de acciones. Sí, es que mi hijo tiene un amigo imaginario, cuando esto es tremendamente fuerte, porque ese amigo imaginario es un demonio que está platicando con tu hijo y que está disfrazándose para darle aparentemente lo que él necesita en ese momento. Maldiciones generacionales como brujería, santería, ocultismo, etcétera. Todas estas cosas, si tú antes o a la fecha has practicado cualquier tipo de ocultismo, de santería, y no has puesto esto en las manos de Dios, es decir, que tú no has cerrado puertas, que tú no te has arrepentido y que aún consultas este tipo de sectas, aunque tus hijos como tal no hayan ido a consultar a una bruja, a través de ti como padre, como autoridad, tú traes maldición a tus hijos y por ende ellos pueden experimentar situaciones fuertes en casa, pueden experimentar presencias de demonios, y también a raíz de esto ellos pueden tener demonios en sí mismos. En cuanto a las violaciones, este tema es delicado, pero hay niños que los dejan solos y gente que abusa sexualmente de un pequeño. Esto a la larga trae una serie de situaciones tan tremendas. Puede traer rechazo, puede traer temor, puede traer desviaciones sexuales, aunque el pequeño o tu pequeña no haya sido violado, obviamente en contra de su voluntad. Estamos hablando que hay promiscuidad en el asunto. Estamos hablando que es un espíritu promiscuo, y aunque el pequeño no haya querido hacer absolutamente nada, son maldiciones que abrazan a los pequeños. No te ausentes de casa, no lo dejes con cualquier persona. En verdad, a veces nuestros hijos quieren hablar, nuestros hijos nos quieren decir: es que estoy viviendo esto, es que estoy viendo cosas, es que no me gusta estar con fulanito de tal porque no me gusta cómo me toca. Y a veces como padres podemos rayar y decir: estás loco, no sabes lo que dices. Les pegamos, los regañamos en vez de escucharlos. Por eso muchas veces los hijos no se acercan a los padres, porque los padres piensan que los niños solamente inventan, cuando en realidad están viviendo tremendas cosas en casa. ¿Qué debo de hacer? Ahora ya vi qué cosas pueden hacer que mi hijo pueda endemoniarse. Algunas cosas que podemos ver que sean diferentes en nuestros hijos, que sea como una señal de atención, de decir algo está pasando. Número 1, cuando tus hijos te llegan a decir que escuchan voces en su mente, voces que los llaman para dañarlos, para atormentarlos, aún voces que les dicen que se maten, que no tienen propósito en esta vida, voces que los inducen a pecar o a hacer cosas perversas. Es una de las señales en las que tú tienes que estar atento como padre. Confusión mental, es decir, cuando tú les llamas a orar contigo, les empieza a doler la cabeza, se tornan ansiosos, no quieren estar ahí. Debes de tener cuidado. Ahora, hay hijos que son inquietos, ¿sale? No ves a pensar que porque tu hijo está ahí como pirinola dando vueltas, no, ya está endemoniado. O sea, no. Hay que tener discernimiento en lo que se está hablando y ver qué es lo que lo está llevando a no querer estar con Dios, al no querer saber nada de Dios, al incluso enojarse cuando se está
orando. Hay niños que incluso pueden llegar a decirte, cállate, no hables, no ores, no cantes. Bueno, eso es una señal de que algo está pasando en mi hijo. Pensamientos violentos, pensamientos agresivos, blasfemias hacia Dios, pensamientos de suicidio, pensamientos sexuales, a su corta edad. Lo vimos hace un momento, como pornografía, ver escenas en la televisión. Hoy en día ya nada te ocultan, todo está completamente abierto en las películas, ya no sabes en qué momento te van a pasar una escena fuerte. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Culpabilidad, vergüenza, a lo mejor al ser abusados sexualmente se empiezan a aislar, se empiezan a alejar de las personas y entonces empiezan a sentir avergonzados, culpables de lo que vivieron y les cuesta trabajo levantarse. Pesadillas en la noche, de igual manera, ven cosas raras, tienen miedo o incluso puede venir depravación a su vida. Son algunos puntos que considero claves en los que tenemos que estar atentos en la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿qué puedo hacer para empezar a trabajar con mi hijo? En Marcos, que leímos al principio, nos habla de que el padre llevó a su hijo a los pies de Cristo y Jesús echó al demonio, ¿verdad? De la vida del niño. En el versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesucristo reprendió al demonio y el demonio salió. Entonces yo como padre tengo la responsabilidad de llevar a mis hijos a los pies de Cristo. Yo tengo que enseñarles a orar, yo tengo que enseñarles a tener comunión con Cristo, yo tengo que enseñarles a leer la palabra. Yo como padre tengo la responsabilidad de enseñarles a alabar a Dios, de buscar a Dios. Si tú y yo como papás no lo hacemos y a veces les exigimos a ellos que busquen a Dios, hay una incongruencia, porque si nosotros mismos como padres no lo hacemos, pues mucho menos lo van a hacer ellos como nuestros hijos. Entonces es importante que como padres ordenemos nuestras vidas, que dejemos de estar distraídos en tantas cosas que no digo que no sean importantes, pero yo entiendo, amados, que algún día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos. Y en tantas distracciones que pudiéramos tener, puede haber un caos en casa a causa de no cuidar esa parte con nuestros pequeñitos. En Marcos 7, versículo 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, refiriéndose a Jesús, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y les voy a leer lo que dice en el versículo 29. Dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Una mujer también que había tenido a su hija endemoniada, y busqué la palabra en griego cuando se refiere a la palabra hija, y se refiere a una personita de corta edad. O sea, nuevamente estamos hablando de una niña que tenía un espíritu inmundo. Los demonios no hacen diferencia por las edades. Ellos no van a decir, no, pues como está chiquita no la voy a tocar. Al contrario, si algo se ha visto en estas últimas generaciones es que Satanás ha atacado más a los niños. Ves a pequeñitos en marchas del orgullo y son niños y niñas que ya se declaran lesbianas u homosexuales porque sus padres les enseñaron
desde pequeños que eso era lo correcto. Entonces vemos generaciones de pequeñitos con maldiciones ya desde que nacen a causa de sus padres. Tú y yo como hijos de Dios necesitamos meternos más con Cristo. Necesitamos llevar a nuestros hijos a los pies del Maestro para que le conozcan, para que ellos tengan un encuentro con Dios, para que ellos sepan quién es Dios y puedan acercarse confiadamente a nuestro Señor en cualquier situación en la que ellos se encuentren. Tenemos que aprenderles a brindar amor, formación, disciplina adecuada, protección, aceptación y confianza. Y dice la palabra de Dios: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis. A veces pensamos que como están chiquitos, en ocasiones como papás podemos decir: ay no, pues ya cuando crezca, ya cuando como que entienda un poquito más, entonces ya le empiezo a enseñar la Biblia, le empiezo a enseñar la oración, la alabanza. No cometas este error. A tus hijos desde chiquitos, desde que están en el vientre, tú oras, ellos lo sienten, y cuando ellos van creciendo y tú comienzas a inculcar en ellos una vida de oración, de obediencia, de santidad, de comunión con Dios, ellos van a crecer de esa manera y Dios va a guardar sus vidas. Pero si desde un principio como padres estamos distraídos o nosotros mismos vemos cosas que no son buenas en la televisión, o nosotros mismos estamos escuchando música del mundo, o nosotros mismos como padres andamos viendo revistas, películas, cosas que no son gratas ante los ojos de Dios, tengamos cuidado, porque traemos maldición a nuestras vidas como padres, pero también traemos maldición a nuestros hijos. Entonces creo que es tiempo de despertar. El diablo está haciendo su tarea y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos distraídos o estamos atentos a lo que nuestros hijos necesitan, a lo que nuestros hijos nos dicen? Los escuchamos, estamos al pendiente de ellos. Por eso es que es interesante e importante que no estemos distraídos. Si tú notas cosas extrañas en tus hijos, acércate a tus pastores, habla con ellos, platica con ellos y deja que puedan ministrar la vida de tu hijo. Es importante que haya una libertad en sus emociones, en todas las áreas de su vida que puedan ser dañadas a causa de todas estas cosas. Y aún hay más cosas, yo solo mencioné algunas por causa del tiempo, pero fíjate lo que ven tus hijos, no dejes que se encierren en sus cuartos y no te dejen pasar. Revísale sus teléfonos, fíjate lo que están escuchando, fíjate lo que están viendo y comienza a trabajar en ellos, especialmente en el área espiritual. Amén. Padre, te doy gracias por esta meditación. Gracias, Señor, porque yo creo que nos activas a nosotros como padres a estar atentos a nuestros hijos, y también nosotros como papás arrepentirnos si hemos hecho cosas que no son correctas, Señor, para la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.